Ok, hasta ahí habíamos llegado, ¿verdad? Hasta lo de la última columna. Ok. Donde ambos sean para menos infinito. Ok. Entonces, en el último caso, ¿verdad? Sea que ambos límites laterales, en la última columna, ambos límites laterales vayan al mismo infinito o a distintos infinitos, ¿verdad? El límite no existe, las discontinuidades son inevitables. Y entonces la gráfica siempre la vamos a ver o cortada o con la presencia de una asíntota vertical. Entonces, en continuidad, ¿verdad? Demostramos que es continua si encontramos que se cumplen las tres características. La imagen existe, el límite existe, son iguales. En discontinuidad evitable, ¿verdad? Vamos a encontrar que el límite existe, pero falla alguna condición con respecto a las imágenes. Discontinuidades inevitables. Lo que va a fallar siempre es la existencia del límite. Eso es lo que siempre vamos a encontrar. Y entonces, lo que está presente. Ay, pucha, ahí se me movió horrible. Perdón ahí. Lo que está presente en esa columna que está en el recuadro amarillo, ¿verdad? Esos van a ser los sustentos o los procesos teóricos, entre comillas, que vamos a utilizar a nivel de desarrollo, de ejercicios de desarrollo, cuando queremos determinar si una función es continua o en caso de que sea discontinua para poder clasificarlo. Eso es lo que vamos a hacer. Extra eso, bueno, ya cuando empezamos a trabajar nociones básicas de derivadas, las derivadas tienen muchas interpretaciones dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, ¿verdad? Pueden ser contextos meramente matemáticos, contextos físicos, hay aplicaciones en química, en ciencias económicas, en biología, ¿verdad? Ahí hay, como quien dice, hasta tirar para arriba. Pero al menos, ¿verdad? En esos que hablamos de cuestiones más matemáticas, ¿verdad? Tenemos problemas de razones de cambio, que son aplicaciones a la física, ¿verdad? Tenemos relaciones entre límites y derivadas a partir de lo que es la definición de derivada, que se define como un límite. Podemos hablar de la derivada como una función matemática, ¿verdad? Podemos hablar que hay relaciones entre temas de derivabilidad y continuidad. Tenemos reglas y métodos de derivación, ¿verdad? Lo que sería la suma o la resta, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, pensando en esas reglas. O métodos como lo que es la derivación logarítmica, ¿verdad? Podemos hablar de la presencia de las derivadas en la pendiente de la recta tangente a una función en un punto dado o también de la pendiente de una recta normal. Podemos hablar de características de funciones a partir de sus derivadas, poder establecer de manera algebraica intervalos de monotonía, de concavidad, presencia de máximos y mínimos relativos, de puntos de inflexión. Y otra aplicación que tiene generalmente, no siempre, pero en muchas veces a contextos de ciencias económicas o producción de objetos, en lo que serían ejercicios de optimización, ¿verdad? Que muchas de estas, al menos lo que son razones de cambio y optimización, están pensados para otro parcial dentro de este mismo curso. Entonces, ojo que hay muchos temas cuando hablamos de derivadas y muchos están conectados entre sí. Bien. Cuando hablamos de la notación para derivadas, ¿verdad?
Han habido distintas notaciones dependiendo de los matemáticos que los hayan trabajado, pero las notaciones que nosotros manejamos actualmente, ¿verdad? O las más manejadas son las notaciones de Lagrange, que son las que hacen uso de la notación de prima, ¿verdad? Este apóstrofe que tienen ahí, y cuando hablamos de derivadas de orden superior, la segunda derivada, la tercera derivada, empiezan a aumentar la cantidad de apóstrofes o se utiliza otro tipo de notación. Y también tenemos la notación de Leibniz, que es a partir de estas cosas que parecieran fracciones, pero que no son fracciones, son los dichosos diferenciales, ¿verdad? El de y entre dx o de f entre dx. Cualquiera de los dos tipos de notación que a ustedes les aparezca a nivel de enunciados de examen, tienen que asimilarlo o decir, bueno, ahí me están pidiendo la derivada o tengo que trabajar con la derivada. Cuando hablamos propiamente de derivada en un punto, ¿verdad? Porque tenemos la noción de derivada como función y la derivada en un punto, ¿verdad? La derivada de un punto en realidad es agarre la función f' o agarre la función y' o de y de x, ¿verdad? Que son funciones, y lo que le dicen es evalúela en un valor específico de x, ¿verdad? Y entonces podemos hacer uso de estas notaciones, ¿verdad? Y' de a, y' y se pone a manera de subíndice x igual a. O sea, me están diciendo en qué valor de x tengo que evaluarla, ¿verdad? Ya sea la misma historia para las notaciones de las primas o para las notaciones con los diferenciales. De y de x, ¿verdad? De f de x, etcétera, etcétera. Ahora, esta parte que metí aquí de esta definición de derivada no es porque se vaya a evaluar en el examen, pero lo coloqué porque es parte de esos conocimientos básicos que deben de tener y también porque nos permiten hacer conexiones a otros temas, ¿verdad? Que son útiles más adelante. Entonces, primero, la derivada por definición es el cálculo de un límite. Entonces, si nosotros vemos o queremos estudiar la derivada como función, ¿verdad? La derivada como función por definición es este límite. La respuesta al ejercicio quedaría en términos de la variable x. Por eso es que decimos que es el criterio de una función, ¿verdad? Pero cuando nos hablan de la definición de derivada en un punto, ¿verdad? O sea, que ya nos están dando las coordenadas a, f de a, ¿verdad? Entonces, esta expresión o esta expresión, ¿verdad? F' de a, lo que estoy haciendo es agarrar el criterio de la derivada, ¿verdad? El criterio de la función derivada y la voy a evaluar en un valor específico de a. Vista como un límite, son dos límites que tenemos acá, pero el resultado o va a ser un número real o va a ser una letra que corresponde a un número real. O sea, es un parámetro. Eso es lo que vamos a esperar de los resultados de estas cosas. Ahora, como son límites, nosotros ya hemos hablado de la existencia de límites, ¿verdad? Los límites laterales son iguales, el resultado es un número real, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuando hablamos de la existencia de esos límites, estamos asegurando que los límites laterales son iguales, ¿verdad? Si no, estos límites no existirían. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de esta noción, ¿verdad? De límites laterales, pero un límite que me está definiendo una derivada, entonces aquí, extendiendo nuestras nociones,
podemos hablar incluso de lo que son derivadas laterales. Entonces, si las derivadas laterales son iguales, podemos hablar de la existencia de una derivada. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros hacemos relaciones entre lo que son derivadas y continuidad, ¿verdad? Entonces, hay un teorema que nos dice si una función es derivable o dígase también como sinónimo diferenciable, ¿verdad? Que significan lo mismo, existe la derivada. Pero si una función es derivable en x igual a, entonces de fijo tenemos asegurada la continuidad. Y uno dice, ok, suave un momento, porque está asegurada la continuidad, ¿verdad? Por un lado, porque la definición de derivada de un punto nos está diciendo ese límite existe. Si no, no tiene sentido, ¿verdad? Y entonces uno dice, ah, ok, cool, pura vida, eso está genial. Entonces el límite existe, pero extra eso, vean que parte de la necesidad que tenemos de la definición derivada de un punto es que la existencia de ese par ordenado, ¿verdad? Que aquí se utiliza FDA y aquí también se utiliza FDA, eso nos dice que FDA existe. Entonces tenemos asegurada la existencia del límite, la existencia de la imagen, ¿verdad? Y uno dice, ah, mira, cool, ¿verdad? Y entonces, gracias a otras intervenciones matemáticas más profundas, resulta ser que son iguales, ¿verdad? Entonces uno dice, se aseguró la continuidad. Fin del problema, por así decirlo. Sin embargo, este teorema va en una sola dirección. ¿Por qué menciono esto? Porque el hecho de que una función sea continua no es suficiente para decir que es derivable. Que sea derivable nos asegura la continuidad, pero que sea continua no me asegura la derivabilidad. El motivo es esto. No sabemos si las derivadas laterales nos van a dar iguales o no, ¿verdad? Si las derivadas laterales nos dan iguales, entonces sí, además de continua, es derivable. Pero si las derivadas laterales son distintas, ya la función no es derivable en ese valor específico de A. Ahora, a nivel gráfico, ¿cómo vamos a ver eso? En las gráficas vamos a ver picos, como quien dice Vs, ¿verdad? Sean con el piquillo hacia arriba o el piquillo hacia abajo, se va a ver un pico. Ahora, si ya tenemos además de eso una discontinuidad en x igual a, se cayó la idea de derivable. Porque la discontinuidad me habla de la no existencia de algún límite o de la no existencia de alguna imagen o que el límite es distinto a la imagen. O sea, alguna se cae. Y entonces, si yo no tengo certeza de que la imagen existe, entonces, ¿cómo voy a calcular esos límites que están ahí arriba encerrados en celeste? Porque esa última parte, FDA, tal vez no exista, ¿verdad? Entonces empiezan a ocurrir cosas así. Entonces uno dice, discontinua ya lo hace no derivable. Y la última parte de esas nociones teóricas que tenemos para hoy es la de las rectas tangentes y las rectas normales, ¿verdad? Las rectas tangentes, ¿verdad? Siempre que no sean rectas tangentes verticales, porque ellas son una cosita especial, ¿verdad? Vamos a necesitar un punto A como f de A para poder ubicar esa recta tangente. Como toda recta, recta en general, función lineal, ellas van a tener una ecuación, un y igual mx más b. Cuando hemos trabajado el tema de función lineal, hemos estado acostumbrados a que la pendiente la podemos calcular de esta forma.
y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sin embargo, la gracia de meter aquí derivadas es que ese valor de la pendiente no siempre la vamos a poder calcular a través de dos pares ordenados. O sea, puede ser que sí, pero normalmente no. Y entonces aquí es donde aparece la noción de derivadas. Es que resulta ser que la pendiente de esa recta tangente, ¿verdad? Sea que yo la calcule como y2 menos y1 entre x2 menos x1, me va a dar exactamente el mismo resultado que me va a dar la primera derivada evaluada en A. ¿Verdad? Entonces uno dice, ay, qué chiva. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Entonces, extra eso, ¿qué va a pasar? Bueno, la ecuación de la recta tangente, esa que teníamos arriba como y igual a mx más b, si yo cambio m por esta noción de la derivada evaluada en A, entonces obtengo esto otro. Y es igual a f' de A multiplicando a x más b. Ahora, continuando con todas estas ideas, ¿no? Resulta ser que cuando yo hablo de la monotonía de una recta tangente, casi siempre, por decir siempre, ella va a reflejarse en la monotonía de una función, ¿verdad? Entonces, si la pendiente de la recta tangente es igual a 0, ¿verdad? Dígase que es lo mismo que decir f' de A es igual a 0 en un punto específico, ¿verdad? Aquí estamos trabajando en un punto, en A, f de A. Entonces, si la pendiente es 0 es porque la recta tangente es horizontal. En la mayoría de los casos que una recta tangente sea horizontal, se puede asociar, o se puede, no es que obligatoriamente, se puede asociar con máximos y mínimos locales, ¿verdad? Los máximos y mínimos de una gráfica. Ahora, que la pendiente de la recta tangente sea un valor positivo, hace que la recta tangente sea creciente, ¿verdad? Pero visto a partir de la derivada, que una recta tangente creciente significa que la derivada también es positiva, y resulta ser que el hecho que la recta tangente sea creciente coincide con los lugares donde la función f también es creciente. Y la misma historia es para decreciente. Entonces, ojo, que eso que nosotros conocíamos de la monotonía de una recta a partir de su pendiente, se está trasladando aquí a un análisis del signo de la derivada para hablar de la monotonía de la recta tangente y la monotonía de la función a la cual esa recta es tangente. Ahora, cuando metemos entonces la noción de recta normal, ¿verdad? Que es como un toquecito menos común, vean que tenemos esta otra fórmula. La recta normal es, la pendiente de la recta normal se puede calcular como -1 entre f' de A. Y esto funciona siempre que la recta tangente no sea horizontal. Okay. La idea viene siendo esto. Si nosotros tuviéramos, segundo acá. Si nosotros tuviéramos un plano cartesiano, una función que hace algo así, y yo quiero colocar aquí mi punto de tangencia, ese es mi punto de tangencia. Entonces, mi recta tangente va a ser, ay, ¿qué me quedó? Va a ser algo como esto. Esto sería la recta tangente. La recta normal, lo que dice la teoría es, las rectas normales también pasan por el punto de tangencia, o sea, van a pasar por ese punto rojo. Pero extra eso, es perpendicular a la recta tangente. Esto se cumple.
Entonces hay condiciones de perpendicularidad. Y en perpendicularidad, ¿verdad? Si a mí me dicen L1 es perpendicular, ay, perdón, ahí puse paralelo. Es perpendicular a L2, que son rectas. L1 con criterio y igual M sub 1. ¿Okay? M sub 1, X más B, 1. Y L2 con criterio y igual M sub 2, X más B2, ¿verdad? Entonces, la perpendicularidad obliga a que la multiplicación de las pendientes de menos 1 por despeje, ¿verdad? Tendríamos que M1 es lo mismo que menos 1 entre M2. De ahí es de donde aparece esto. Pues, todas esas nociones ahí para que las tengan en cuenta. Fuera de eso, ¿cómo calcular la ecuación de una recta tangente a una recta normal? Igual que como lo hacían con una función lineal. Conociendo su pendiente y un par ordenado por donde ella pase, entonces está la fórmula de que B es igual a Y menos MX y entonces ya montan Y es igual a MX más B. Eso no cambia. Y entonces hasta aquí llega nuestra noción, ¿verdad? Así como teórica. Ahora sí ya vamos a pasar con lo que es la aplicación de esta teoría a la parte de ejercicios. Entonces nos dice, la siguiente figura corresponde a la gráfica de una función f. Contesten en su cuaderno de examen lo que se les solicita. Bueno, detalle importante a mencionar pensando en el examen, ¿verdad? El proyecto MATEM les va a dar a ustedes el cuaderno de examen. Es un cuadernillo donde él ya tiene una portada para que ustedes llenen con sus datos y vienen hojas en blanco, ¿verdad? Rayadas dentro de él para que ustedes hagan todos sus procedimientos. Tanto de ejercicios de selección única como ejercicios como este, que es una respuesta corta o identifique, y el desarrollo, todas sus respuestas deben de estar dentro del cuaderno de examen, ¿verdad? No es que tengan que transcribir enunciados, ¿verdad? Por ejemplo, para un caso como esta, ¿verdad? Que las preguntas vendrían numeradas 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el cuaderno de examen ustedes ponen respuesta breve. Entonces, 1, y escriben la respuesta que van a dar ahí. 2, la respuesta que van a dar al ítem. 3, la respuesta que van a dar. En desarrollo es donde es importante, ¿verdad? Desarrollo evalúa el procedimiento, entonces en desarrollo sí tiene que aparecer todo el procedimiento necesario que los lleva a una respuesta. Por eso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ok. Nos dice aquí, tenemos la gráfica de una función f, esa es. Y nos dicen, la primera pregunta, ¿cuál es un valor del dominio o un valor, una coordenada x, donde existe una discontinuidad evitable? Pues ustedes que tienen ahí la oportunidad de hacer anotaciones en pantalla, encierren dónde está en esa gráfica la discontinuidad evitable. Ok, súper bien. Ahí está. Entonces, a ese que encerraste, uno se fija cuál es la coordenada X. Y entonces uno dice, el valor del dominio es menos 2. Entonces aquí respondemos menos 2. Okay. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál es un valor del dominio donde existe una discontinuidad inevitable? Ok, genial, ninguno. Muy bien, porque ojo que aún más fuerte, ¿verdad? La gráfica aquí está cortada. Pues aquí respondemos 1. Okay.
La pregunta 3 nos dice, ¿cuál es un valor de X donde la función no es derivable? Entonces, cuando hablamos de no derivabilidad, era por dos situaciones. Opción número 1, hay un pico, ¿verdad? Opción número 2 es donde hay una discontinuidad, ¿verdad? Entonces, aquí en todo el sentido de la palabra, casi tuvimos un pico, casi lo tuvimos aquí, ¿verdad? El asunto es que ahí es un punto abierto, ¿verdad? Pero si el puntillo de ahí arriba no hubiera estado y esto hubiera estado cerrado, ¿verdad? Ahí hubiéramos tenido un pico, ¿verdad? Entonces, en ese pico no hay derivabilidad, ¿verdad? Pero no es el caso. Entonces, un valor donde la función no es derivable, podemos poner ahí cualquiera de las dos discontinuidades. O sea, podríamos tanto responder con el número -2 o con el número 1, con cualquiera de ellas. Mira, esta 4, esa 4 aquí no aplica. Se me fue esa de Safis. Esta sería donde hay un pico. ¿Verdad? Como les mencionaba, si este puntillo de ahí arriba no hubiera estado y esto hubiera sido cerrado, eso hubiera sido el pico. Si estuviera cerrado. Un segundo. Ok. Entonces, ahí en ese caso, continua pero no derivable, hubiéramos respondido en x igual -2. Ahora, el ítem número 5 llega y nos dice, ¿cuál es un valor de x que está entre menos infinito y 1? O sea, me están diciendo así al suave. Fíjese nada más en esta sección de la gráfica, solo en esa. Donde f' es igual a 0. Devolvámonos un segundo a esta parte del resumen teórico. Y entonces vean que el f' igual a 0, ¿verdad? Está asociado con máximos y mínimos locales. Es donde ustedes serían capaces de dibujar rectas tangentes horizontales, ¿verdad? Y en esta gráfica, este punto de acá es un mínimo local, además de ser el absoluto, pero es un mínimo, ¿verdad? Entonces, aquí en los mínimos, en esos que no son picos, aquí nosotros podemos dibujar una recta tangente que es horizontal. Entonces, aquí responderíamos con x igual a qué número. Y ahí ya vi unos que me han pasado por mensaje directo. Y efectivamente sería 0. X igual 0. Ojo, cuidado, no se vayan pollos, ¿verdad? Poniendo la coordenada Y. Porque de ahí responderían con -3 y no sería correcto. Además de que el enunciado me pide el valor de X. Continuando ahora con la pregunta número 6. En la número 6 nos dice, ¿cuál es el signo? Ok, un segundo que estaba viendo una pregunta que es sobre las sesiones de ayer y hoy. Bueno, ayer martes no hubo sesión, ¿verdad? Las sesiones fueron el día lunes
la del día de hoy y mañana jueves. La del día lunes ya estaba en la plataforma de YouTube del proyecto MATEM y también está en la plataforma de Global UCR en la parte de cálculo. Y la del día de hoy efectivamente también se va a subir a ambas plataformas. Ajá. Ok, pura vida. Sí. La siguiente, ¿verdad? El punto número 6, llega y nos dice, ¿cuál es el signo de f' de 3? Perdón, f' de menos 3. Entonces, recuerden que nosotros estas derivadas evaluadas de un punto lo podemos asociar a pendientes de la recta tangente. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el x que es menos 3. Y uno dice, bueno, eso está aquí y como par ordenado o como punto se pondría ahí. Si yo dibujo una recta tangente ahí, va a tener una forma algo como esto. Okay. Okay. Sí, ahí te adelantaste, Henry, súper bien. Entonces, ojo que esta recta tangente es creciente. Y entonces, al ser creciente, como puso ahí Henry, su pendiente va a ser positiva. Entonces, ¿cuál es el signo? Positivo. Okay. Las preguntas 7, 8 y 9, ojo que nos preguntan por intervalos, no un valor de X, sino todo un intervalo del eje X. Ahora, no todos los intervalos, solamente uno. ¿Verdad? Y nos dice, ¿cuál es el intervalo del eje X donde f' es mayor que 0, donde es menor que 0 o donde es igual a 0? ¿Verdad? Entonces, las ventajas de la número 7 y la número 8 es que f' sea mayor que 0 me están diciendo, todas mis rectas tangentes tienen pendientes positivas, o sea, todas mis rectas tangentes van a ser crecientes y por tanto, para la función f también tiene que ser creciente. Esta otra, la número 8, la recta tangente me están diciendo que tiene pendiente negativa, entonces por tanto van a ser decrecientes y la función f también va a ser decreciente. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, en esta función, ¿verdad? Todo este trozo de la función es creciente, así como este otro es creciente. ¿Verdad? Entonces, podemos dar por respuesta de menos infinito hasta menos 2 abierto o de 0 abierto a 1 abierto, perfectamente. Pero ojo, solo nos pedían un intervalo, ¿verdad? Incluso si quisiéramos, nosotros podemos hacer referencia a solo esta sección de la función y decir, vea, el intervalo de menos 6 a menos 4, incluso si podemos poner cerrados, de menos 6 a menos 4 es un intervalo donde la función es creciente, la recta tangente es creciente, entonces f' es creciente. Entonces, vean que ahí tenemos montones de respuestas posibles, no una única respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí podemos poner, como les mencionaba, podemos poner de menos infinito a menos 2 abierto, de 0 a 1 abierto o cualquier subintervalo de esas. En el caso de, para lo que ustedes respondan, basta con poner una respuesta, no es que las tienen que poner todas. Ponen cualquiera de todas las posibles que mencionamos. Después tenemos, ¿verdad? La número 8, donde nos pedían un intervalo donde la primera derivada fuera negativa, o sea, que la recta tangente sea decreciente y por tanto la monotonía de la función f también va a ser decreciente. Y el único lugar de la función donde se satisface eso sería en esta sección que estoy marcando en celeste.
sea, en un intervalo que va de -2 a 0 o cualquier subintervalo de esta, dígase de -2 a 1, perdón, de -2 a -1 o de -1 a 0 o de el que está aquí metido, que sería -3 medios a -1 medio, son también intervalos posibles, ¿verdad? Porque estamos tomando nada más ahí un pedacito, un intervalo más pequeño dentro del intervalo -2, 0, perdón, me traicionó la mente. Ahí tenemos eso. Y la número 9, que puede ser tal vez como la tramposilla aquí, porque nos dicen un intervalo donde f' es igual a 0. ¿Verdad? Ojo, no un valor de x, ¿verdad? Todo un intervalo donde es igual a 0. Y aquí voy a recurrir un poquito a lo que ustedes conocen ya de reglas de derivación propiamente, ¿verdad? La respuesta a esa pregunta está asociada a esta sección horizontal, ¿verdad? Entonces, si tomamos eso, entonces, en cualquier lugar de esa recta horizontal, su derivada va a ser igual a 0. Entonces, tenemos todo el intervalo que va de 1 a más infinito, donde la derivada va a ser 0. Todo un intervalo. Ahora, y uno dice, pero ¿por qué rayos pasa eso, verdad? O sea, ¿por qué si yo derivo eso, su derivada es 0? Recuerden esto. Esta sección, esa recta horizontal, ¿verdad? Que es, esta función en su totalidad es definida a trozos, pero esta sección específicamente está definida como y igual 2. Es una recta horizontal que pasa por la coordenada y que vale 2, ¿verdad? Ustedes que conocen de reglas de derivación, ¿qué pasa cuando yo derivo una constante? Ajá. Ahí, bueno, lo pusieron en la pantalla, me lo están poniendo por mensaje privado. Efectivamente, su derivada es 0. Entonces, ojo lo que pasa. Cuando a mí me piden todo un intervalo donde la derivada de una función es 0, intervalo, entonces lo que hago es buscar una sección constante, porque su derivada siempre va a ser 0. Que es diferente, ojo, es muy diferente a decir el caso de los mínimos y máximos, ¿verdad? Como el mínimo que tenemos ahí señalado, porque en esta situación aquí el f' es igual a 0, ¿verdad? F' de 0 es igual a 0, pero nada más en un punto, no en un intervalo. Pues ahí tenemos como esas cosillas curiosas. Entonces aquí podemos responder de 1 a más infinito o cualquier subintervalo. Ok, ojo que aquí el 1 lo puse abierto, ¿verdad? Y puede generar ciertas dudas y uno así, pero ¿por qué en ese 1 no lo pone cerrado? ¿Verdad? Recuerden una cosa, en x igual 1 hay una discontinuidad y algo que nosotros ya mencionamos antes es que donde hay discontinuidades, la derivada no existe. Por eso es que la derivada no existe en 1. Y eso me obliga a poner el intervalo con paréntesis abierto. Son así como pequeños secretos. Chicos, hasta acá, ¿todo bien o hay alguna duda, algo que quieren que vuelva a explicar?
Sí. Lo del paréntesis abierto. Ok, con gusto. Ya explico otra vez lo del paréntesis abierto. Y la número 6. Ok. La 6, la 9 es lo relacionado al paréntesis abierto. Ok, ya lo explico otra vez entonces. Segundo para acomodar aquí esto. Con la número 6, ¿verdad? Lo del signo de la derivada en un punto específico. La estrategia aquí es buscar la coordenada X que nos están indicando, ¿verdad? Esta coordenada X, y ahí lo que vamos a hacer es dibujar una recta tangente. ¿Qué fue lo que se hizo acá? Con esa recta que está ahí en color rojo. Entonces, si hubieran tenido que buscar, ¿verdad? El signo en X igual menos 1, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es poner aquí un punto y dibujar la recta tangente ahí. Entonces, lo que nosotros nos fijamos es en la monotonía de esa recta tangente. ¿Sí? El motivo es esto. La monotonía de una recta tangente o la monotonía de una recta la vemos a partir de su pendiente, ¿verdad? Específicamente en las rectas tangentes, la monotonía está asociada al signo de la derivada. Entonces, si yo tengo una recta tangente creciente, la derivada es positiva. Pero si tengo una recta tangente decreciente, entonces la derivada va a ser negativa porque la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Ese es el asunto. Okay. Pregunta, ¿con esto la idea de esa, la número 6, queda más clara? Que como aquí la recta tangente es creciente, por eso tenemos que la derivada en f' de menos 3 es positiva. Ok, con gusto. La otra pregunta era con respecto a la número 9 y que lo del paréntesis abierto. Entonces, ojo, un aspecto que nosotros habíamos mencionado de relación entre derivadas y continuidades, ¿verdad? Donde una función sea discontinua, no es derivable. O sea, no derivable significa la derivada no existe. Pues eso, discontinuidad sí, va a implicar siempre no derivable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a esta gráfica, ¿verdad? El punto número 9 que nos pide buscar un intervalo donde la primera derivada es igual a 0. Que tenemos para eso toda la sección, el pedacito de recta horizontal. Ahí es donde se cumple que la derivada es igual a 0 en todo un intervalo. Entonces, nosotros responderíamos con el intervalo que va desde menos 1 hasta más infinito. ¿Qué es lo que pasa? Uno diría, bueno, vendría la duda, tenemos el intervalo de 1 más infinito cerrado, ¿verdad? El 1 cerrado, o de 1 abierto a más infinito. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cuál ponemos? ¿Verdad? Sin embargo, cuando x vale 1, vean que nosotros aquí tenemos una discontinuidad, ¿verdad? En x igual 1 hay discontinuidad. Y solamente por este motivo, por culpa de la discontinuidad, nosotros podemos decir que no existe f' de 1. Pues como no existe la derivada en 1, para efectos de intervalo sería incorrecto ponerlo cerrado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están pidiendo que f' exista y dé por resultado 0. Ese es el motivo por el cual va abierto. No sé si con esa pequeña idea queda
un poquito más claro? Ok, ahí. Ok, pura vida. Estamos por ahí. Vienen después dos preguntas tipo selección única. Una del examen del año pasado y otra del 2015. Okay. Esta del año pasado tiene que ver con términos de continuidad o discontinuidad, ¿verdad? Vean que para ambos casos nos hablan del límite cuando X tiende a A o de la imagen de A. No. Nos dicen, el límite da 1. Límite da 1. Segundo, la imagen da 4. O sea, así, al suave nos están diciendo, vea, el límite existe y la imagen existe, ¿verdad? Pero es notorio que los resultados son distintos, ¿verdad? Sabiendo que los resultados son distintos, ¿tiene sentido hablar de la opción B y C? ¿Podemos asegurar entonces que la función es continua, ya sea en A o en todo R? Ok. Efectivamente, ahí, bueno, ya varios de ustedes han mandado respuestas al chat y también que lo escribieron en pantalla, ¿verdad? No hay continuidad porque los resultados son distintos, ¿verdad? Como son distintos, la opción B y la opción C quedan descartadas de un solo, ¿verdad? Ahí se tachan. La opción A y la D lo que difieren es el tipo de discontinuidad, que bueno, ahí ya habían anotado en pantalla cuál era la respuesta correcta, ¿verdad? Pero recuerden que inevitable, ¿verdad? Siempre falla el hecho de la existencia del límite. O sea, mejor dicho, en las inevitables el límite no existe. Ese es el motivo de que esta sea la respuesta correcta. Por a ver. Una pregunta como esta del 2015, ¿verdad? Evalúa tanto cuestiones de derivabilidad, así como asíntotas horizontales, que fue parte de lo que se vio en la sesión pasada, ¿verdad? En esta nos preguntan cuáles son verdaderas, ¿verdad? La 1, la 2, la 3, 2, 3, 1, 3, 3 o 1, ¿verdad? Entonces, por un lado, ¿verdad? Las asíntotas horizontales, pensando en que sea una de las primeras que descartamos, porque ve que la 3 aparece en las opciones A, B y C, entonces uno dice, empecemos por la 3 para descartarla, a ver si la podemos eliminar o no. Okay. Las asíntotas horizontales siempre van a estar asociadas a límites al infinito. O sea, tendríamos que verificar el límite cuando X tiende, ya sea a infinito positivo o a infinito negativo, ¿verdad? De esa función, de ese criterio que está ahí arriba. Voy a anotarlo de una vez acá. Entonces tenemos un límite cuando X tiende a más o menos infinito de 2X a la 2 más 7X más 6 entre X a la 4 menos 16. Lo chiva de que sean los límites al infinito, recuerden que son esos casos donde nosotros nos enfocamos en las X de mayor exponente, sacándolos como una noción de factor común a la fuerza, ¿verdad? Forzado, ¿verdad? Que uno dice, es lo que me conviene sacar. No es factor común en el sentido completo de su palabra, pero es algo muy similar. Entonces tenemos límite cuando X tiende a más o menos infinito, el 2X cuadrado como factor común y nos queda
1 más 7x sobre 2x a la 2 más 6 sobre 2x a la 2. Y a nivel de denominador, x potencia 4, 1 menos 16 sobre x potencia 4. Que hay fracciones que se pueden simplificar, sí, y las vamos a simplificar en ese mismo paso, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta x se cancela con el exponente. Cuando son numéricas no las voy a simplificar, pero lo que me interesa saber es que fracciones como estas, ya sea que las evalúe, entre comillas, ahorita o a futuro, sabemos que son expresiones que se van a ir para cero. Entonces, nuestro enfoque en realidad se basa en esto, multiplicando a unos. Y ahora, unos multiplicando no me van a afectar en nada, ¿verdad? Y por simplificación también, tendríamos que esta x potencia 2 se va a simplificar con este x potencia 4, quedando aquí potencia 2. Entonces, todo ese límite con más o menos notación, ¿verdad? Se nos va a transformar en esta expresión 2 sobre x a la 2. Y esta también es de esos que van a dar 0. Cuando un límite al infinito da por resultado un número real, perdón, ahí se me movió. Un límite al infinito que da un resultado real de fijo, entonces sí hay una asíntota horizontal. Entonces, existe la asíntota horizontal, ahí, ¿verdad? Una super abreviatura. Y la ecuación es y igual 0. Este 0 que está aquí es este mismo 0 de acá. Entonces, la opción 3 sí es verdadera. Y ojo, que no se vayan pollos. Verifiquen que sea y igual 0 y no que diga x igual 0, ¿verdad? Porque uno dice x igual 0 jamás va a ser una asíntota horizontal, sería una vertical, ¿verdad? Entonces, esos son como trampillas donde una lectura muy superficial nos puede traicionar. Okay. A partir de esto, ¿qué determinamos? Que podemos descartar la opción 1. Bueno, perdón, la respuesta número D. No es porque la 1 sea falsa, porque podría ser que la 1 sea falsa o no. Ahora viene un trabajo con determinar si efectivamente hay una discontinuidad evitable en 2 o inevitable en -4, o ver si las dos son falsas o si alguna de ellas dos es verdadera. Okay. Para efectos de las discontinuidades, uno dice, entonces, ¿qué? Tenemos que trabajar el límite y ver la imagen y que esto y que lo otro. Y uno dice, ¿what? ¿Verdad? Suave un momento, ¿ahí qué rayos está pasando? Bueno, primero que todo, vean que nos dicen que vamos a trabajar en el dominio máximo, ¿verdad? Es una función racional, entonces va a ser de la forma R menos aquellos valores que indefinan el dominio o que hagan cero el denominador. Si nosotros factorizáramos ese denominador, tendríamos primero una diferencia de cuadrados y nos quedaría x a la 2 menos 4, x a la 2 más 4. Y entonces hablamos que otra vez hay una diferencia de cuadrados y el denominador quedaría escrito como x menos 2, x más 2 y finalmente x a la 2 menos 4. Okay. ¿Cuál es el dominio de esta función entonces? R menos ¿quiénes? Ok. Ahí vi la respuesta en el chat. Efectivamente, R menos 2 y 2. Y hay una duda con respecto a si ponen este 4 o no. Okay.
ojo a esto, x a la 2 más 4 es un cuadrático irreductible, ¿verdad? Esa expresión cuadrática, si nosotros la igualamos a 0 para resolver una ecuación, no tiene soluciones reales. Si la intentáramos factorizar, no es factorizable. Entonces, ellas son las que en la calculadora nos dan i, ¿verdad? O sea, no son números reales, no tiene soluciones reales. Entonces, estas son las únicas dos discontinuidades en x igual 2 y en x igual menos 2 que puede poseer la función, ¿verdad? Entonces, si hubiera discontinuidad, o sería en 2 o sería en menos 2, pero no puede ser en 4. Entonces, la proposición número 2 es falsa. Entonces, eso ya nos permite eliminar la opción A de respuesta. Solo sabiendo eso. Y ahora, extra esto, ¿verdad? Que hemos hecho. Y uno dice, bueno, entonces la 1 es verdadera, pero vean que las opciones B y C me dicen que en una, la opción 1 es verdadera y en la otra no se sabe. Eso uno dice, la madre con esto. Entonces, el asunto es ahora determinar si efectivamente es una discontinuidad evitable en menos 2 o si es inevitable. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Y recuerden que la diferencia entre las discontinuidades evitables e inevitables es que en las evitables sí existe el límite. En las inevitables no existe el límite. Entonces, para verificar esa proposición 1, nosotros necesitamos calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de toda esa función, porque la imagen ya no existe, ¿verdad? Es parte de las restricciones del dominio. Entonces viene acá 2x a la 2 más 7x más 6 entre, y va a venir en el denominador, voy a poner de una vez la versión factorizada. X menos 2, x más 2, x a la 2 más 4. La parte más fuerte de esto, ¿verdad?, es que este es el factor que se nos está indefiniendo, ¿verdad? Para este es donde tenemos x igual 2. Para este es donde tenemos x igual menos 2, ¿verdad? Este es el que se nos indefine. Si ustedes con la factorización del numerador logran cancelar el factor x más 2, entonces uno dice, ya se eliminaron el problema, se quitaron la indeterminación y ese límite va a existir. La pregunta es, ¿se puede o no se puede? O sea, ¿cómo quedaría la factorización del numerador? ¿Cómo quedaría eso factorizado, chicos? Ahí pueden hacer incluso anotaciones en pantallas. Aquí tengo una primera respuesta. Aquí. X más 2. 2x más 3. Que pusieron por división sintética. Efectivamente se puede sacar por división sintética. Se puede sacar por inspección. La calculadora les puede dar pistas de con quién hacerlo por inspección o por sintética, ¿verdad?
Y entonces, ojo lo chiva. En este caso, efectivamente, nosotros pudimos cancelar, ¿verdad? Aquel que deseábamos cancelar, el x más 2. Entonces, vean, con solo que ustedes logren eso, cancelar ese factor que les hace cero el denominador en este caso, ya ahí de un solo ustedes van a ver que ese límite sí existe, sí va a dar un resultado real. Pero igual, evaluémoslo, no perdemos nada. Entonces, aquí al evaluar tendríamos 2 por menos 2 más 3 entre menos 2 menos 2 a la 2 más 4. Eso sería en el numerador menos 1, en el denominador menos 16. No, 4 y 4, 8 por 4, 32, menos 32. Sí, menos 32. Y por ley de signos hay una cancelación. Entonces ven que estamos obteniendo que ese límite sí existe, ¿verdad? Pero ya uno con el tiempo y con la manilla, por así decirlo, se puede dar cuenta que sí existe en el momento en que ustedes logran cancelar el factor asociado al valor al cual tiende X. Entonces, ¿qué conclusión llegamos con esto? Que el límite sí existe. ¿Verdad? Entonces, el tipo de discontinuidad sería evitable. Y entonces esa proposición 1 es verdadera. La respuesta correcta es la opción B. Ahí está. Quedan 2 ejercicios, ¿verdad? Con estos 2 ejercicios finalizaríamos la sesión. El primero de ellos, sacado de un examen del 2018, ¿verdad? Nos dice, considera esa función definida a trozos, en los dominios respectivos para cada trozo, y nos dicen, determine los valores de los parámetros A y B, que ojo que están aquí presentes, de tal forma que la función sea continua, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les dicen eso, encontrar valores de parámetros para que una función sea continua, literalmente lo que vamos a hacer es agarrar las condiciones que vimos para continuidad, ¿verdad? Esas encerradas ahí en amarillo, y vamos a obligar a que se cumplan, ¿verdad? A partir de esa obligación a que se cumplan es que uno puede establecer ecuaciones para encontrar los valores que les piden. Sí, un segundo acá. Sorry. Los vamos a obligar a que eso se cumpla, ¿verdad? Pero parte de esto, el enunciado nos decía que querían que la función fuera continua en todo R, no solo en un punto, en todo R, ¿verdad? Entonces, para hablar de continuidad en R, nosotros nos vamos a basar un toquecito en esto, en el hecho en conocer que las funciones polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas son continuas en el dominio máximo, ¿verdad? Entonces, las polinomiales son continuas en todo R, las exponenciales en todo R, las racionales son continuas en todo R con excepción de aquellos valores donde se indefine el denominador. Las logarítmicas son continuas en todo el intervalo donde su argumento sea mayor que 0.
Las trigonométricas, senos y cosenos, son continuas en todo R. Las otras, tangente, secante, cosecante y cotangente, son continuas en R menos aquellos lugares donde hay asíntotas verticales. Por ahí viene esa idea. Entonces, cuando trabajamos esto, vean que cada criterio por aparte, ¿verdad? Este criterio lineal, segundo criterio lineal y tercer criterio que es cuadrático. Esos tres criterios por aparte representan polinomios, ¿verdad? Entonces, al ser polinomios, ellos independientes uno del otro son continuos en todo R. Entonces uno dice, perfecto, por aparte ya tenemos la continuidad. Entonces vamos a poner aquí. Los tres criterios que conforman f de x son polinomios. Por lo tanto, son continuos en R y específicamente en los dominios respectivos de cada una. ¿Verdad? Dígase que el primero que fue establecido de menos infinito hasta 2 cerrado, el segundo que fue establecido de 2 cerrado a, perdón, de 2 abierto a 5 abierto, y el último de 5 cerrado a más infinito. Entonces, como son polinomios, son continuos en cada uno de esos dominios que les dieron. Ahora, ¿qué es el asunto? Por separado ya tenemos asegurada la continuidad. El asunto es donde hay cambio de criterio. Entonces, nuestro ejercicio de utilizar las condiciones de continuidad puntual se van a hacer en x que vale 2 y en x que vale 5. Ahí es donde tenemos que enfocarnos ahora. Ahí va a ser donde está nuestro trabajo fuerte, por así decirlo. Voy a separarlo aquí en dos partes. Entonces, para x igual 2, ¿verdad? Nosotros tenemos que verificar o tenemos que hacer que se cumpla, ¿verdad? Que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda para la función sea exactamente lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y sea exactamente lo mismo que la imagen de 2. Eso es lo que nosotros vamos a verificar o vamos a hacer que se cumpla. Y la misma historia es para x igual 5. ¿Verdad? Nosotros tenemos que verificar que el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda dé lo mismo que el límite cuando x tiende a 5 por la derecha y que dé lo mismo que la imagen. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el caso de 2, ¿verdad? Vea que x igual 2 aparece en el primer y segundo criterio que conformen a f de x, ¿verdad? ¿Cuál de ellos utilizo para el límite lateral izquierdo? Ok. Entonces vamos a ponerle aquí
para X que tiende a 2 por la izquierda. Okay. Por lo tanto, este nos va a quedar para X que tiende a 2 por la derecha. Okay. ¿Con cuál de esos dos criterios calculo la imagen de 2? Muy bien. Ojo, lo importante aquí. Aquí nos tiran la posibilidad de la igualdad, ¿verdad? El X igual a 2, ¿verdad? Donde esté el igual, ahí es donde podemos calcular la imagen. Así, si por cosas de la vida esta posibilidad de igualdad no hubiera estado, ¿verdad? Ni en el primer criterio ni en el segundo criterio, significa que en ninguno de los dos puedo calcular la imagen. Y si no puedo calcular la imagen, ya no hay continuidad. ¿Verdad? Entonces, ojo, esos pequeños grandes detalles. Entonces, esto me aplica también para f de 2. Entonces, la imagen de fijo me va a dar lo mismo que el límite lateral izquierdo. Eso ya es un hecho. Entonces viene. Uno pone aquí. F de 2. Vean que es usar el criterio AX, ¿verdad? Entonces, F de 2 va a ser lo mismo que A por 2. Que es 2A. El límite cuando X tiende a 2 por la izquierda, usamos otra vez el criterio AX y una vez más esto va a dar por resultado 2A. Y viene el límite cuando X tiende a 2 por la derecha y aquí vamos a utilizar el otro criterio, BX más 2. Y entonces esto, al evaluarlo, nos va a quedar como 2B más 2. Okay. Como las tres cosas deberían de dar el mismo resultado, ¿verdad? Que es lo que nos exige continuidad, que los tres den el mismo resultado. Entonces nosotros necesitamos que de fijo 2A, lo que vale 2A, dé exactamente lo mismo que 2B más 2. Pero ojo que ahí estamos llegando a una ecuación donde hay dos variables, la variable A y la variable B. Entonces, dejamos eso un momento en stand-by, ¿verdad? Lo dejamos ahí en espera. Entonces, este proceso que hicimos para X igual 2, lo vamos a repetir para X igual 5, pero con sus respectivos criterios. Vean que aquí tenemos que el segundo criterio es para números menores que 5. O sea, me están diciendo este es para X que tiende a 5 por la izquierda. Mientras que el último criterio me dice que es para números mayores o iguales que 5. Entonces, eso va a significar que este criterio cuadrático sirve para X que tiende a 5 por la derecha, pero también sirve para calcular la imagen de 5. Entonces uno dice, bueno, ay, con rojo lo voy a escribir. F de 5 es 5 al cuadrado, cuyo resultado es 25. Límite cuando X tiende a 5 por la derecha, aprovechándome que ese no aparece ninguna letra, ¿verdad? De X al cuadrado da también por resultado 25. Y el límite cuando X tiende a 5 por la izquierda, que sería el criterio Bx más 2, sí, Bx más 2, esto va a dar, al evaluarlo, 5B más 2. Y una vez más, la continuidad, o obligar a que sea continuo, me va a hacer que sea necesario
que 25 dé exactamente lo mismo que 5b más 2. Y entonces aquí uno dice, ay, qué lindo, es una ecuación con una única letra. Entonces sí podemos hacer un despeje. Y entonces decimos, bueno, entonces 25 menos 2 es igual a 5b, 23 es igual a 5b, y entonces 23 quintos es igual a b. Y entonces aquí ya tenemos el primer resultado que nos piden, el valor de uno de los parámetros. Nos dice, bueno, ya tenemos b, y conociendo eso, podemos utilizar este resultado para entonces evaluar en el otro y poder despejar a. Y entonces vendría 2a es lo mismo que 2 por 23 quintos más 2, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes tienen la calculadora para hacer magia, dijeron. Y entonces con el despeje van a llegar a que esto es igual a 28 quintos. Lo podrían verificar por aquello para ver que no me equivoqué. Ok, ahí me llegó un mensaje. Ok, sí, perfecto. Sí, es 28 quintos. Entonces, aquí ya tenemos los dos resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Llega y me dice, determina los valores de A y B. Entonces, en la respuesta al ejercicio uno dice, A es 28 quintos, B es 23 quintos. Y entonces, con esos dos valores, ya está asegurada la continuidad de la función en todo R. Pues, ese es el procedimiento. Okay. Hay ejercicios donde este procedimiento puede ser más corto. Vean que aquí teníamos dos parámetros, ¿verdad? Y teníamos una función definida a partir de 3 criterios. Hay ocasiones donde la función nada más tiene un parámetro, pero son 2 criterios en lugar de 3, ¿verdad? Entonces, no tendríamos que hacer este doble procedimiento, tendríamos que hacer nada más uno como este. Y uno dice, eso realmente sale bastante sencillo. Vean que es verificar que se cumplan las condiciones, las 3 condiciones, y obligar a terminar resolviendo una ecuación. Sí. Este, que aunque teníamos 3 ecuaciones, 2 parámetros, ¿verdad? Vean que se resolvían sencillamente. Hay casos como este que pueden aumentar un poquito el nivel de dificultad porque terminan montando un sistema de ecuaciones. De hecho, ojo, les voy a mostrar uno que hice con un grupo de cálculo de la universidad. Un segundo para buscar esto. Okay. Ya les muestro. Okay, acá. Era este ejercicio y vean que dice, encuentra los valores de A y B que hacen continua a la función f en todo valor de x, ¿verdad? Vean que una vez más, aquí tienen 2 parámetros, A y B, tienen 3 ecuaciones, son funciones que son polinomiales y una racional que está definida en un dominio donde no se define, por eso solo se enfocan en 2 y en 3, ¿verdad? Y entonces se hace el estudio en x igual 2, ¿verdad? El límite lateral izquierdo, el lateral derecho, la imagen, ¿verdad? Y vean que la primera ecuación nos queda en términos de A y de B. Se hace el mismo estudio para x igual 3 y una vez más la ecuación termina también en términos de A y de B. Y uno dice, ¿qué rayos? ¿Verdad? Bueno, cuando ocurre eso, que nos quedan las 2 ecuaciones en términos de 2 letras, eso se termina resolviendo como un sistema de ecuaciones. Entonces,
gracias a un sistema de ecuaciones se puede encontrar los valores de A y de B, que en ese caso era ambos un medio. No siempre tienen que ser iguales. Ya nosotros vemos un ejercicio donde A y B tienen resultados distintos. Pero esto es para que sepan, ¿verdad? Ustedes qué ocurre si llega algo de mayor dificultad. Un segundo. Ya volvemos a donde estamos para hacer el último ejercicio. Ok, ahí estamos con ese. Es un límite trigonométrico. Okay. En esos límites trigonométricos, ¿verdad? Recuerden, la calculadora debe estar en radianes, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes evalúan acá, sen, aquí lo puse en la anotación en inglés, perdón, pero sen de 3 por pi tercios, el numerador les va a dar 0, y cuando hacen 1 menos 2 por coseno de pi tercios, resulta ser que aquí también les da 0. O sea, estamos ante la presencia de un límite que es de la forma 0 sobre 0. Y uno dice, ah, cosita más bella. ¿Verdad? Ahí apenas para poder un ratillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros en estos, ¿verdad? Cuando uno dice, ah, es que hay un sen en el numerador y después tenemos 1 menos 2 coseno, ¿verdad? Nuestra mente casi que vuela y en muchas situaciones, ¿verdad? Además del hecho de utilizar estas identidades trigonométricas, es que queremos darle la forma de los límites especiales, ¿verdad? Enfocándonos en el hecho que, por ejemplo, aquí este sen está en el numerador, pero nosotros no teníamos la x del denominador. Y por otro lado, la forma 1 menos coseno, con la excepción de que en el ejercicio aquí viene multiplicado por un 2. Y uno dice, ¿qué rayos hacemos con ese 2, verdad? Bueno, vamos a hacer algo. Pero en la medida de lo posible vamos a tratar de llegar a esas formas. Otra situación especial, vean que en los límites trigonométricos especiales la variable tiende a 0. Y en el ejercicio que nosotros estamos trabajando no es la situación. De hecho nos dicen x tiende a pi medios. Entonces uno dice, ¿y cómo hago yo entonces? Bueno, en casos como estos, lo que se sugiere, ¿verdad? Por culpa de este, es hacer una sustitución. Entonces, la sustitución va a ser de la forma u igual x menos pi tercios. O sea, legalmente, esto va a ser un poco como sacadillo a la manga, pero es como la analogía tal vez para que ustedes entiendan. Lo que van a hacer es como si aquí en vez de una flecha de tiende a, tuviéramos una igualdad, ¿verdad? Y entonces es como pasar todo a un solo lado de la ecuación. Por eso es que queda x menos pi tercios. Ahora, la ventaja de hacer esto es que entonces nuestra nueva variable u va a tender al valor 0, que es algo de lo que nosotros necesitábamos o nos sirve para crear un límite trigonométrico especial. Entonces, nosotros vamos a cambiar todas las variables x por variables u, ¿verdad? Pero ojo que en ninguno de los argumentos de las razones trigonométricas tenemos x menos pi tercios. Entonces uno dice, ¿y dónde rayos me lo saco? ¿Verdad? Bueno, entonces lo que nosotros definimos como sustitución incluso se puede trabajar como si fuera una ecuación y hacer despejes. Entonces nosotros obtenemos a partir de esto que u más pi tercios es lo mismo que la variable x. Entonces, estas x que están marcadas ahora en color morado van a ser cambiadas por esta expresión.
U más pi tercios. Entonces, nuestro superlímite, ¿verdad? Se está transformando en el límite cuando U tiende a 0 y va a ser sen de 3 multiplicando a U más pi tercios entre 1 menos 2 coseno de U más pi tercios. Entonces, ese es nuestro primer paso. Tenemos ventaja aquí en el sentido de que este 3 se va a distribuir acá. Se puede hacer esa multiplicación. Y tenemos límite cuando U tiende a 0. Sen 3U más pi entre 1 menos 2 coseno de U más pi tercios. Okay. El hecho que nosotros obtengamos operaciones ya sean de sumas o restas dentro de esos argumentos van a hacer que trabajemos con las identidades de suma y resta de ángulos. Entonces, devolviéndonos un momento. Okay. Son esas dos identidades, suma y resta de ángulos. Vean que las del sen, cuando aquí tengo una suma, aquí también pone una suma. Cuando hay una resta, la identidad del sen también pone una resta. Okay. Pero la del coseno es al revés. Cuando aquí tengo una suma, la identidad del coseno se separa con resta. Cuando aquí tengo una resta, la identidad del coseno se separa con suma. Analogías para aprenderse estas identidades. La de la suma en el sen, hay gente que le dice que es como 2 veces San Carlos, ¿verdad? Pero la analogía para la identidad del coseno es la caja del seguro, ¿verdad? CCSS. Entonces ahí como para que ustedes les queden como esas técnicas para que tal vez sea más fácil memorizar esas formulillas. Entonces nosotros vamos a tener que utilizar ambas. Entonces, en el caso del numerador con el límite, con la función sen, pues tenemos límite cuando U tiende a 0, pues va a venir, este es el que es SC, y el de abajo es CSCS. CSCS, caja, CSCS. Ok. Cuidado una cosa en el denominador, S2 multiplicando. Entonces lo ideal va a ser abrir aquí un paréntesis para que todo lo que me salga de esa identidad esté multiplicando al número 2. Entonces van a ir sen de 3U por coseno de pi más sen de pi por coseno de 3U. Eso en el numerador. Y en el denominador va a venir 1 menos 2, abre paréntesis, cos de U, cos de pi tercios, menos sen de U, sen de pi tercios. Hasta ahí vamos. Okay. ¿Cuál es la estrategia con estos límites? Siempre aquellos que ya tienen una medida de ángulo en radianes donde no hay una variable, o sea, estoy haciendo referencia a a este y este, ¿verdad? Esos donde no hay una variable de por medio, ustedes van a aprovechar la calculadora o si saben esas medidas de memoria, las van a colocar. Van a poner qué número real es equivalente
a coseno de pi, a sen de pi, a cos de pi tercios y a sen de pi tercios. Así sin miedo a nada, ¿verdad? Entonces, coseno de pi, ¿qué resultado, qué número real es esto? Coseno de pi menos 1. Sen de pi. 0. Sí, muy bien. Coseno de pi tercios. Un medio, genial. Y sen de pi tercios. 2 raíz de 3. Raíz de 3, creo que sobre 2, ¿verdad? Ok. Entonces ven que ya tenemos todos esos valores. El chivo del numerador es que hay alguien que es 0. Entonces 0 por coseno de 3u va a desaparecer. Entonces uno dice mucho gusto, pero adiós. Esto se fue para 0. Los otros no desaparecieron, ¿verdad? Pero el chivo de que tengamos fracciones con los medios en el denominador es que, ojo, que nosotros tenemos un 2 aquí multiplicando. Entonces, ay, belleza. Ay, cosita más linda, ¿verdad? Él ahí, como quien dice, deja de molestar y se vuelve algo precioso, divino y maravilloso. Entonces, si nosotros vamos reescribiendo ese límite un poquito, ¿verdad? Tenemos límite u menos u tiende a 0 y va a venir menos el menos 1 multiplicando a ese sen de 3u, entre, y va a venir 1 menos, ¿verdad? Y voy a aprovechar este 2 para multiplicar a este número y a este número. Lo único que va a hacer es desaparecer ese segundo denominador 2, ¿verdad? Y cuidado con la ley de signos también. Entonces esto va a quedar menos coseno de u más raíz de 3 sen de u. Así es como queda eso. Y uno dice, ok, pura vida, vamos bien, no hay problema. Aquí el secreto va a ser introducir ahora fracciones unitarias para crear los límites trigonométricos especiales. Ojo, algo que ocurre con los límites especiales. Además del hecho que hemos dicho que la variable tiende a 0 y que son formas indeterminadas 0 sobre 0, ¿verdad? Ellos tienen el argumento de la razón trigonométrica idéntica al denominador, ¿verdad? Gracias a sustituciones hay procesos que uno se puede saltar, ¿verdad? Claro, digo, ahí hay una sustitución que justifica esto que voy a decir, ¿verdad? Si yo aquí tengo un número k multiplicando a x, también lo necesito en el denominador y el resultado es el límite, también se mantiene como 1, ¿verdad? Funciona para el sen, funciona para el tan, funciona para el cos. ¿Verdad? Gracias a ejercicios de sustitución. Pero ese es como el super spoiler en este caso. Tener una constante multiplicando a la x me mantiene el límite trigonométrico especial. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es meter fracciones unitarias para crear esos límites especiales. Entonces, para efectos del numerador, lo que voy a hacer es meter la fracción unitaria 3u sobre 3u. Entonces ven que esa es una fracción unitaria solo para el numerador, pero yo puedo hacer lo mismo metiendo una fracción unitaria que sea solo para el denominador.
y lo voy a meter como U sobre U. Pues eso es válido. Entonces, ojo lo que pasa cuando uno reacomoda eso. Límite cuando U tiende a 0, pues va a venir menos 3U, sen de 3U, todo esto sobre 3U. Voy a enfocarme en esto. Y para efectos del denominador, tenemos 1 menos, aquí, perdón, me faltó esa U. Okay. U, abro paréntesis, 1 menos coseno de U, más raíz de 3 sen de U. Y voy a ponerlo aquí, todo entre U. Entonces va a ser una forma muy conveniente de cómo yo quiero escribir esas fracciones. Okay. Y voy a aprovecharme en una cosa más. Voy a separar la suma de esta fracción en 2. Voy a hacerla en ese mismo paso para no tener que escribir un montón de cosas. Entonces ahí ya tengo. Entonces, ojo, qué lindo. Estas tres expresiones que tengo encerradas en recuadro rojo son límites trigonométricos especiales. El de arriba da por resultado 1. El límite trigonométrico especial del coseno da por resultado 0. Y este otro también va a dar por resultado 1. ¿Verdad? Extra ellos, lo más que puedo hacer es simplificar estas letras U. Entonces, todo ese límite se está convirtiendo en menos 3 por 1 sobre 0 más 1. Y el resultado de esto, perdón, me faltó ahí un raíz de 3. Más raíz de 3 por 1. O sea, el resultado de esto es menos 3 entre raíz de 3 sin racionalizar o su versión racionalizada, que sería menos raíz de 3. Ya sea que uno responda con esto o con esto, es igual de válido, ¿verdad? Pero entonces ahí ya tendríamos resuelto ese límite. Pues ojo cómo aquí hacer manipulaciones algebraicas, separaciones convenientes, sustituciones para llegar a la estructura de un límite trigonométrico especial, nos ahorra un montón de trabajo. No sé si quedó alguna duda, algo que quieran preguntar. En caso de que no lo haya, ¿verdad? Con esto terminaríamos la sesión de hoy. Les deseo muchos éxitos y nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias, hasta luego. Con mucho gusto, hasta luego.